cuento un poco cómo empezó todo esto, ¿no? La historia hasta llegar a Y pese a todo. Yo no había publicado nunca, me había autopublicado con el ayuntamiento de mi pueblo una novelita de 90 páginas, una cosa así, y entonces todavía no había publicado ninguna novela. Yo había escrito muchas, ¿no? Desde los 15 años llevo escribiendo, perdona, empecé a los 12 escribiendo relatos, a los 15 ya intentaba mis primeras novelas y demás, y yo todavía no había publicado ninguna novela, y acababa de terminar una novela que se llamaba La Villa, que era una historia muy típica de zombies, solo que se desarrollaba en Córdoba, en mi pueblo, y era muy típica, bueno, cargada de tópicos y nada. En cuanto la terminé de escribir, dio la casualidad de que un amigo mío, escritor, Claudio Cerdán, hace muchísimos años, me dijo, oye, que sepas que hay una editorial que está buscando historias de zombies, ¿no? Entonces digo, pues bueno, la voy a mandar por probar. Entonces la mandé a esta editorial, a Dolmen, y nada, bueno, no pasé, el primer informe fue negativo, que era del editor que estaba por aquellos entonces, que era Álvaro Fuentes. Sin embargo, el editor general, Vicente García, la leyó y le gustó mucho, ¿no? La Villa. Entonces me dijo, mira, Juan están saliendo ahora algunas novelas de zombies, de Manuel Loureiro, de Carlos Sisi, de Víctor Conde, y queremos ver cómo funcionan. Y si funcionan bien, si el mercado las acepta, pues yo estaría dispuesto a publicarte La Villa, ¿no? Entonces me quedé un poco más tranquilo, digo, bueno, yo creo que van a funcionar. Se escuchaba muchísimo hablar de Carlos Sisi, de Manuel Loureiro. Digo, bueno, yo creo que van a funcionar, me esperaré, ¿no? Y digo, ¿y qué hago mientras tanto, ¿no? Entonces un día conduciendo se me vino a la mente la idea de escribir una novela sobre dos hombres que vivieran el fin del mundo, que vivieran uno enfrente del otro por orgullo, por odio, por amor, vivieran uno enfrente del otro, pero eso, no podían ni hablarse ni verse porque se odian a muerte. En todo caso, que se putearan el uno al otro, ¿no? Y de ahí partió la idea de escribir y pese a todo. También lo quise enfocar como un homenaje a Stephen King, porque bueno, con 15 años empecé a leer novelas de Stephen King y me fascinó, y yo quería escribir terror también, como este hombre, y lo quise enfocar como eso, como un homenaje también a Stephen King. Por eso también lo situé en Bangor, que es donde él vive, en Maine, en Estados Unidos, y donde siempre hay mucha nieve, y bueno, lo enfoqué en ese sentido. Y a raíz de la idea principal, que era de tener a dos hombres viviendo uno enfrente del otro, odiándose en el fin del mundo, pues nació la idea de Y pese a todo. Y a partir de ahí la desarrollé y digamos que la expulsé de mí, porque estuve 2 meses escribiendo a piñón, encerrado en mi habitación. Me acuerdo que no salía para nada, era un verano que no salía para nada de la habitación. Mi exmujer me tocaba de vez en cuando y decía, no quiero salir, estoy ahora mismo tengo que soltar esta historia, ¿no? Tengo que sacarla de mí. Y la escribí muy rápido, eso, fueron 2 meses. Lo que pasa es que luego ya tuve que corregir muchísimo, reescribir algunas partes y mientras tanto, en ese impasse, pues las novelas de Carlos Sisi, de Manuel Loureiro, funcionaron muy bien. La editorial me dijo que querían publicar La Villa, definitivamente, y les dije, oye, sé que esto va a ser un poco putada, digamos, pero quiero pasaros otra novela que he escrito mientras tanto. Digo, no quiero publicar La Villa ahora, me gustaría publicar esta novela. Y entonces se la pasé, que era Y pese a todo, ¿no? Se llamaba Y pese a todo, el mundo todavía seguía girando. Era un título larguísimo. Entonces, bueno, me aceptaron leer la novela, le gustó mucho a Álvaro Fuentes, le gustó muchísimo a Vicente García, y me dijeron que sí, que vale, que adelante, que retirábamos la otra y publicábamos Y pese a todo, ¿no? Que por aquel entonces contacté con José Carlos Somoza, al que admiro muchísimo, y le escribí ahí un poco de pardillo, de autor novel. Le dije, oye, José Carlos, tengo aquí una novela que voy a publicar y me gustaría que te la leyera y por favor me escribiera una frase promocional. Y él me dijo, yo no me lo creí, pero me dijo el hombre que sí, que encantado, que se la leería y que me escribiría una frase si era de su agrado, ¿no? Entonces sí que al poco tiempo me mandó una frase, yo aluciné en colores, vamos, estaba flipando, y nada, y salió con su frase, y hasta ahora, bueno, todo lo que hemos vivido, ¿no? Con el tema de la película, ¿no? Ahora, si no te importa, me mandas una frase publicitaria, sí, tú para mi siguiente libro. Es mucho que salen a la luz del día, que siempre que eso fue una cosa que me planteé muchísimo si rodarlo o no. Siempre si nos vamos a la noche, a la oscuridad, un personaje con una linterna, no vemos nada, escuchamos ruido, nos giramos, no hay nada, escuchamos otro ruido, nos giramos, el personaje se relaja, el público se relaja, ya está, no hay nada, se gira y de repente está aquí, pues eso tú lo tenemos. Ahora nos ponemos en un plano abierto, en mitad de la nieve, con una criatura delante tuya y dices, joder, ¿cómo consigo que eso me dé miedo? Y ahí es una cosa muy sencilla, pero no, a mí no se me habría ocurrido,
que era porque si estamos en mitad de la nieve que sean blancos Claro. y que se confundan. Y parece una tontería, pero de repente había un juego ahí muy potente. Y no era ahí, yo estaba esperando una película de zombies, ¿no? Una novela de zombies, perdón. Y no es una novela de zombies. Aparte que es una novela de personajes y incluso tiene tópicos de este tipo de historias, que los he conservado todo además, porque sí juego con los tópicos, no como tópicos, sino como convencionalismo para jugar con ellos y darle la vuelta. Entonces también otra cosa que me gustó. Sí juega con que siempre tenemos, son zombies o son infectados. Si van lentos son zombies, si van rápidos son infectados. Y si son blancos y tienen colmillos, que son... Fuera algo que no me lo esperaba cuando lo leí. Y la verdad que me sorprendió mucho. Y tenía la nariz de jugar con la luz del día también. En la película son diferentes, digamos, en la novela. En la novela son diferentes, en realidad no son zombies. Incluso la palabra zombie que tuve que meter en la novela fue impuesta por la editorial porque yo no quería. Los monstruos, las criaturas que salen en la novela son experimentos. Han hecho experimentos sobre, como en Mengele, pues hizo muchos experimentos sobre los seres humanos, ¿no? Pues durante la Tercera Guerra Mundial también se realizan muchos experimentos sobre los seres humanos. Entonces estas son unas criaturas que eran humanos y han experimentado con ellos, pues sacándole habilidades extraordinarias, ¿no? Entonces, mientras que en la novela pues son incluso capaces de cambiar de color como un camaleón para adaptarse al entorno, en la novela son blancos porque, bueno, en la película son blancos y viene genial para el tema de la nieve porque se camuflan totalmente con la nieve. Son además evolucionados, ¿no? En la novela son evolucionados, ¿no? Que han evolucionado. No se cuenta, no sé, de hecho lo que tema la novela es mantener la idea de que es un experimento militar de arma, que claro, se planteaba muy bien en la novela. Pero lo que decía antes, como quería tener el punto de vista de ellos, no sabemos lo que son, ni dónde vienen, ni dónde no vienen. Claro. Hay un momento que lo dicen, sí, cuando está más. De hecho, en la novela igual tampoco ellos saben exactamente de dónde vienen esas criaturas o qué son. Uno de ellos sí lo sabe porque lo vivió muchos años atrás, pero también es un poco el desconocimiento, ¿no? Es que tú piensas que si hubiera una tercera guerra mundial, a nosotros escaparía muchísima información. No llegaríamos a enterarnos ni de la mitad de lo que está pasando, ¿no? Además fue una decisión que no sé si es acertada o no sabrá hasta que no lo vea la gente, pero lo planteamos, no enseñemos a la criatura, enseñemos a la criatura. Y lo que hice fue todo lo contrario. En la primera secuencia que aparezca la criatura, enseñemos al público, es decir, esto es lo que hay, este eres tú y esto es lo que hay. Y ser honesto con eso. O sea, jugar a lo que es... A lo que todo el mundo dice que no funciona, es lo que funciona, no enseñarlo, pues dije, vamos a hacer lo contrario. Pero además fue una decisión bastante discutida entre el co-guionista y yo. O sea que la tomamos muy en serio. Lo que cambia es enseñarlo o no enseñarlo al principio. Y la primera secuencia lo enseñamos medio en sombra, porque la escritura se ve de dos formas diferentes. Cuando lo ve la niña y cuando lo ven los adultos. Cuando lo ve la niña siempre es algo mucho más grande, lo vemos siempre contrapicado, siempre está en sombras, siempre vemos y no vemos, es mucho más terrorífico. Se ha rodado como si fuera casi un cuento. Y cuando lo ve el humano, cuando lo ve los protagonistas, los adultos, lo vemos de una forma más directa, lo vemos con luz, vemos la criatura entera, vemos sus defectos y sus efectos. Ir a jugar con el monstruo cuando lo ve la niña y la criatura esta, infectada, evolucionada, todas las cosas pueden ser cuando lo ve el adulto. Pero nunca siempre toda la película vamos cambiando el punto de vista de cómo miramos a la criatura. ¿No? Además en la novela me centro un poco más en los adultos que en la niña, ¿no? Aunque la niña sigue estando ahí, ¿no? Y me gusta mucho, por ejemplo, de la película el enfoque que le da Miguel Ángel, que se centra mucho en la historia del padre con la hija, ¿no? Eso me ha encantado de la película. Pero ya te digo, en la novela la niña, aunque parece, no tiene tanto peso, ¿no? Digamos. Yo sí. Es más una historia de odio entre ellos dos, ¿no? De hacerse la vida imposible. Yo cuando yo novelas sí había hecho sobre la estupidez humana, sobre el odio humano, la crueldad que tiene todo esto. Y cuando te pones a adoptar, lo primero que tienes que encontrar es el por qué quieres hacerla. Antes de escribirla, tendrá un proceso de ver por qué quiero contar esta historia y qué quiero contar con ella. A mí me pasa lo mismo con el guión. Al principio estás escribiendo cosas intentando encontrar. Y yo me acuerdo cuando descubrí la película que quería hacer, que llamé al co-guionista y flipó, en serio, ¿sí? Digo, vamos a hacer la película es una fábula sobre la paternidad. Pues planteémonos lo difícil que es un padre soltero criar una niña que está en el momento de la preadolescencia que va a empezar a rebelarse. Y quise plantear esto, pero con la historia de Juan de. Me acuerdo cuando quedé con Jeffrey,
la primera película que le pedí que se viera era Kramer contra Kramer. Y me acuerdo que empezó a descojonarse, diciendo, mira, me podía haber imaginado todos los referentes que quisieras, pero ese nunca. Digo, pues la película que vamos a hacer, tú eres Dustin Hoffman en esta historia. Y lo llevamos por ahí. Entonces sí, la niña tiene un papel muy importante, porque es, al final la historia del papá y la mamá que se han separado y viven uno frente del otro y no se hablan. Y la niña está intentando unirlos. Hay mucho juego con eso, incluso las casas. Cuál es la casa de la mamá, cómo cuida la casa y cuál es la casa del papá. O sea, cómo cada uno, cómo planteaba cada personaje. Siendo todo un poco de fábula, no es tan así, la película es otra cosa. Pero sí me quería centrar sobre todo en hacer la parte de la película que me interesaba, lo que es el suceso de la película, es cómo educar a una niña en cualquier situación. En este caso me he ido al extremo más grande. Con Kim fue maravilloso. Como 3 veces a Los Ángeles a hacer casting, estuvimos viendo todas las niñas actrices de allí, la hice de prueba, y cuando conocí a Kim dije, es esto, pues está y ya está. Y me acuerdo como 2 meses antes de empezar el rodaje me llama el productor, a ver, que ha habido un problema, que esta niña no va a poder ser. ¿Cómo que no? Estamos a 2 meses, no puede ser. No, te vas a ir, porque tiene que ser europea. Te vas a ir a Londres mañana, tienes un avión para hacer un casting allí, que te han buscado allí niñas de allí, y dije, no me voy. Que sí, que te tienes que ir, que no puede ser. Digo, no, que no voy a ir. O sea, de hecho, me mandaron el billete y perdieron el billete porque decidí no ir. Digo, yo no voy a hacer más casting, la niña es esta. Es que no puede ser por un problema de subvención, de ayuda. Digo, lo arregláis vosotros. Digo, porque al final lo fácil muchas veces es que el director cambie y que se aguante él. Dije que no, y el productor llamándome que no, que tiene que ser otro. Yo, que no, va a ser otro. O sea, hazlo tú, el casting, pero yo no, ni la dirígela tú, yo no voy a responsabilizarme. De lo que no es imposible en 2 meses encontrar una niña que sea igual de buena, que no tenga acento inglés, que funcione y todo. Y al final cuando vieron que no cedí, buscaron la manera de conseguirla. Y dijeron, oye, que ya lo hemos solucionado, que no hay problema, que hemos hablado con el ministerio, con el ICA, tal, y que se puede. Digo, claro que se puede, todo se puede, para que no vayamos, para que os cueste más trabajo. ¿Pero hay restricción de horas a los niños? Sí, no, todo sí. O sea, algún niño siempre es complicado porque tienes que hacer una serie de horas, tienes que hacer un plan de trabajo, el plan de rodaje, lo adaptas a eso, rodas la primera secuencia con la niña empieza con muchas ganas, la niña empieza es a la mitad cuando mejor está. Siempre empieza muy tímida, se va soltando, y cuando se suelta, a la tercera ya empieza para abajo porque empieza a estar cansada. Entonces sabes que al principio tienes que repetir mucho con ella y cuando ya la ves que se ha soltado, rodar todo lo que puedas con ella y cuando ves que empieza a cansarse decir, venga, ya está, vamos a otra cosa y no perdamos el tiempo. Pero la niña era una niña que sabía escuchar, que simplemente le ponías a alguien delante y ella iba a reaccionar a lo que la otra persona le hiciera. Si la persona hablaba más alto, la niña pues se asustaba más. Si hablaba más bajo, pues se asustaba menos. Siempre reaccionaba de verdad a lo que había. Y eso es lo más importante de un actor, da igual la edad que tenga, es que sepa reaccionar a lo que pasa. Y la niña sabía eso, sabía escuchar y sabía mirar.